Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. Tal como prometí, vamos a empezar hoy a analizar juntos lo que pasó en la crisis, en la depresión de los años 30 en el mundo entero, que empezó con Estados Unidos, porque yo veo que mucha gente, en muchos medios aparece la comparación de, todos preguntan, ¿podemos llegar a otra crisis, otra depresión como la que ocurrió en los años 30 del siglo XX? Y la pregunta es, ¿sabemos todos qué pasó ahí? O sea, no es solo saber que hubo una gran depresión o cuánto bajó la bolsa, sino en qué estado estaba la economía cuando eso pasó, qué pasó antes, es decir, sobre qué base cae esta crisis, para poder realmente comparar con lo que pasa hoy, con el estado que está nuestra economía, la economía mundial, y ahí podemos llegar a entender si puede ser que estamos yendo hacia una crisis así, o quizás una más leve o una peor también. Entonces yo les traigo hoy información para contarles realmente qué fue lo que pasó y cómo empezó. Y luego vamos a seguir analizando este tema. Y yo también quiero siempre saber lo que ustedes piensan. Ahora, antes que nada, para los que no saben, yo tengo otro canal que se llama Silvia Salud Inteligente, que tiene ya 370.000 suscriptores. Es decir, este canal de finanzas es el segundo que yo abrí, pero si a ustedes les interesan los temas de salud, también nutrición y actualidad y muchos otros temas, también, por ejemplo, me gusta mucho hablar de la versión original de la Biblia en hebreo y las diferencias en la traducción. O sea, hay mucho material que puede ser que les guste. Entonces, les pongo abajo el enlace para ver mi canal Silvia Salud Inteligente, porque me parece que puede ser que les guste. Entonces, vamos a empezar con esta historia tan fascinante, historia muy triste realmente, pero como en todo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que educarse, hay que informarse, porque cuando nosotros vemos qué pudo llegar a pasar en la sociedad humana, sobre todo no hace mucho, porque es hace menos de 100 años, que no es nada a nivel de la historia del mundo, ¿no? No estamos hablando de Roma o de Grecia antigua, no, siglo XX. Es decir, y pasaron estas cosas en las grandes sociedades de economía fuertes. O sea, si una cosa pudo pasar, eso quizás puede llegar a pasar. Entonces, tenemos que estudiar bien el tema para quizás de esto aprender algo que nos puede ayudar a prevenir, no solo a nivel social, a grandes rasgos, digamos, de la sociedad entera, sino a nivel individual. Porque si llegamos a entender que puede llegar a pasar una cosa así y vemos cómo se desarrolló y cuáles fueron sus repercusiones en la vida de la gente normal, podemos llegar a prepararnos y pasarlo mucho mejor si llegamos a una conclusión así. Entonces vamos a volver atrás en la historia al año 1929, ciudad de New York, Nueva York, Estados Unidos. 29 de octubre de 1929, era un martes, lo cual hoy se llama el martes negro, the Black Tuesday. Ese día, si alguien iba por New York y caminaba donde está la bolsa, en la calle Wall Street, vería decenas de miles de personas paradas, todas acumuladas, todas preocupadas, paradas frente a la bolsa, intentando entender qué es lo que está pasando, porque imagínense que en 1929 no había ni teléfono celular ni internet, no podían estar escribiéndose WhatsApp con uno que está dentro de la bolsa o mirando el Facebook o viendo vivos de alguien que está, no sé, aunque sea de noticias oficiales, nada, la gente estaba desconectada, capaz que ni siquiera había teléfono en la casa, no es solo celular que no había. Entonces la gente estaban todas ahí en la calle paradas, esperando a la expectativa, porque la bolsa había caído abruptamente ya desde septiembre, ya había empezado a caer, luego se recuperó un poco, pero al final colapsó.
¿A qué me refiero? Eso fue el principio, pero fueron desde 1929 hasta 1932, el Dow Jones, que es el índice industrial de Estados Unidos, cayó en casi 90%. Les pongo aquí la imagen del gráfico para que lo vean ustedes, desde que comienza en 1929 hasta 1932, cómo va bajando en casi 90%. O sea, es un colapso terrible. Imagínense que alguien puso $100,000, le quedaron 10,000. O sea que un colapso terrible. Y la pregunta es, ¿cómo se llega a un estado así luego de 5 años de una subida sin parar de la bolsa de Estados Unidos? 5 años de solo subir. Y vamos a analizar un poquito los fundamentos de la economía americana, porque una cosa es una bolsa que sube inflada por manipulación o por impresión de dinero, como ocurre hoy, que ya sabemos, son datos públicos, que la mayoría de los trillones de dólares que está imprimiendo la Reserva Federal van en gran parte a Wall Street. Entonces, por eso suben las acciones, pero eso no tiene nada que ver con que haya un respaldo real, ni siquiera en la industria, en la economía. Todo lo contrario, ya sabemos que después de un año de lockdowns, de encierros, de que cadenas enormes de suministro de todo tipo de industria se han cortado, se han destrozado. Entonces, eso no representa un dato que tenga un fundamento económico a nivel de algo tangible, de decir que son empresas que están produciendo, ganando, vendiendo. Por ejemplo, toda la empresa hotelera se ha ido casi a la quiebra. Muchos han quebrado. Las aerolíneas, ni que hablar. O sea, eso es solo 2 ejemplos, pero todo está conectado, porque de todas esas millones de unidades hoteleras cerradas, no están comprando ni siquiera alimento. O sea que la industria alimenticia también. Después toda la gente que trabajaba en esos hoteles que no tienen trabajo y están desempleadas. O sea, es como un castillo de naipes que se derrumba todo cuando ocurre algo como ha ocurrido en nuestra economía mundial tras este año. Pero ¿qué pasaba en el año 1929? O vamos a ir 10 años atrás, vamos a ir a cuando termina la Segunda Guerra, cuando finales de Primera Guerra Mundial. Finales de Primera Guerra Mundial, primero que Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial solo después de 3 años de su comienzo. O sea, por ciertos motivos que no voy a entrar aquí porque no es un video sobre la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos entra solo al final, cuando ya todos los europeos estaban exhaustos, todo destrozado. Imagínense 3 años de una guerra terrible que fue en su tierra, que fue Europa, y Estados Unidos por ciertos motivos se une solo al final y luego ya ganan la guerra, entonces también salió como victoriosa. Pero ¿qué fue lo que pasó durante la guerra? Como Europa estaba destrozada, imagínense que cuando una guerra, toda la industria deja de producir y empieza a producir armamentos. Entonces la industria alimenticia no funciona. Entonces todos los países de Europa tenían que importar alimento y la mayor cantidad la importaban de Estados Unidos y también de Sudamérica. Por eso es que Estados Unidos se enriqueció enormemente porque Europa le pagaba en oro. Es decir, Italia, España, Francia, Inglaterra y todos los demás países compraban todo ese alimento y también lo que necesitaba a nivel industrial en oro. Ahora imagínense que termina la Primera Guerra Mundial, está todo destrozado, todas las casas, todo, porque fue terrible la Primera Guerra Mundial. Hay que reconstruir, entonces tenían que también importar materiales de construcción y todo lo necesario para recomponer toda Europa. Así que imagínense cómo ganó Estados Unidos y también varios países de Sudamérica, entre ellos Argentina. Así fue como Argentina se hizo tan rica durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos empieza a tener un nivel económico altísimo y se desarrolla enormemente toda la cultura industrial de consumo. Es decir, empezaron a todo el mundo tener lavadoras en la casa, que eso nunca había antes. Todos a tener refrigeradores, que tampoco había en todas las casas.
Hay que pensar, estamos hablando de 1920 más o menos. Entonces ahí habían cosas que no la tenía todo el mundo, pero en Estados Unidos se empieza a producir y se inventa el concepto de compra a crédito. Es decir, si eras una familia que tenía cierto sueldo, no necesitabas tener todo el dinero para ir a comprarte un nuevo refrigerador o una nueva lavadora o un nuevo auto también. Podías comprar a crédito. Entonces se empieza a utilizar ese concepto, ¿ok? Entonces, eso pongámoslo de un lado, que es nuevo en la cultura. ¿Qué más ocurre en esa época? ¿Cómo desarrolla Estados Unidos? ¿Cómo no desarrolla, sino cómo hace para costear la guerra? Es decir, para pagar a todos los soldados, a los armamentos, para ir a la Primera Guerra Mundial. Lo hace inventando el bono Liberty, así se llamaba, Liberty Bonds, ¿ok? ¿Y qué era ese bono? Era un bono que era pedirle un préstamo a los ciudadanos para que ellos puedan recaudar mucho dinero y costear la guerra, es decir, pagar todo el gasto de la guerra, y luego le devolvían a los ciudadanos con un interés. Eso es el nacimiento de los bonos, que hoy están también muy de moda. ¿Y qué pasó con eso? Que eso inserta en la mentalidad de los ciudadanos la forma de pensar que se puede invertir en algo de papel y hacer crecer los ahorros de uno, porque antes no había con qué hacerlo para un ciudadano. Y de golpe te dicen, tú dame tus ahorros, yo te devuelvo con más 5% anual, digamos. Entonces la gente empezó a acostumbrarse a esa idea, que se puede invertir en papel, que son los bonos, e ir teniendo un rendimiento, porque los bonos a veces te pagan cada 3 meses un monto de dinero, o sea, depende que hay diferentes tipos de bonos, pero la gente ya tenía sus papeles de bonos, su certificado, y siempre estaban mirando cuánto estaba la cotización. Empezaron a pensar de esa manera, que se puede invertir en papel. Entonces, ¿qué ocurre luego de todo ese enriquecimiento de Estados Unidos por la guerra? Teníamos a toda la élite financiera, los banqueros, los dueños de empresas financieras, que todo el comercio bursátil era un club cerrado entre ellos. O sea, la bolsa de valores no era algo que la persona común y corriente como tú y yo, en donde ella invertía, ¿no? No existía eso. Es decir, los banqueros, los financistas, entre ellos se vendían los unos al otro, los dueños de grandes empresas, ofrecían invertir en sus empresas vendiendo acciones a los grandes millonarios, pero eso de un mercado así abierto a todo el público no existía. Y ahí llega un señor llamado Charles Mitchell, que era presidente del City National Bank, que era un hombre que entendía mucho de ventas. ¿Y qué se le ocurre a este señor Charles Mitchell? Él piensa de una forma muy simple. Ellos ya tenían todas las acciones, o sea, ese club cerrado ya habían comprado, tenían sus acciones. Y a él se le ocurre la idea, ¿qué pasa si yo abro esto al público? O sea, son cientos de millones de personas o decenas, o sea, no puedo decir ahora cuánta gente vivía en Estados Unidos en ese momento, o sea, pero él pensó en el potencial enorme de abrir el mercado a todos, porque si yo, por ejemplo, compré ahora, somos el grupito de banqueros, de los dueños de industrias, de los millonarios, y nosotros tenemos acciones que valen $1, ya las compré, las tengo guardadas en mi caja fuerte. ¿Qué pasa si yo empiezo a venderlas a decenas o cientos de millones de personas? El valor va a subir enormemente y ya yo la tengo, yo la compré barata, porque cuando eso se abra va a subir. O sea que era un negocio redondo. Y así fue como empiezan a incentivar a la gente a invertir en acciones, porque hasta entonces la gente común y corriente como tú y yo veía la bolsa de valores y las acciones como algo de alto riesgo
que no lo puede hacer cualquiera. Es decir, la gente pensaba que había que ser un asesor financiero o alguien que tenía una empresa, que entendía mucho de negocios como para poder invertir en acciones. No iba a ir una persona común y corriente a invertir en acciones, no existía eso. Pero viene Charles Mitchell y empieza a hacer propaganda a esa idea. Y adivinen que la gente que ya empezó a tomarle el gustito a lo que eran los bonos y ver que ganaba un 5% anual o quizás le daban cada tantos meses algo, le gustó la idea y empezaron a comprar. Y ahí empieza una locura con la bolsa de Estados Unidos. Es algo increíble lo que pasó con esa bolsa, porque subió y subió y subió sin parar por más o menos 5 años. Y el furor de la bolsa era tan grande que ustedes, no sé si se acuerdan, que habían unas máquinas que eran con una especie de telégrafo, que salía una cinta, todo el tiempo salía una cinta de papel donde aparecían los valores de las acciones. Es decir, que se ven las películas que están viendo esa cinta, ¿no es cierto? Donde ven, porque ahí de nuevo no había internet, no había nada, no podían estar viendo en un sitio de internet cómo está la cotización de la acción que yo tengo. No, había una especie de estación que era una máquina así redonda de vidrio, que de ella salía una cinta que todo el tiempo iba siendo imprimida y salían los numeritos con los símbolos de las acciones. Les cuento algo que les va a sorprender. Llegó el momento que hasta dentro de las peluquerías de las mujeres, de los hombres, dentro de los bares, en los clubs, nightclubs, o sea, donde se salía a bailar, habían esas estaciones, esas máquinas donde salía ese papelito, esa cinta de papel, porque todo el mundo estaba invertido, todo el mundo, estaban todos súper felices porque todos ganaban. Empezaron a aparecer estrellas de Hollywood, de cine, cómicos, contando ellos en qué invertían, contaban en los diarios cuánto ganó, cuánto puso y cuánto ganó, porque realmente si uno agarra una bolsa y la abre de cero, es decir, de un grupito cerrado, que entre toda la población, que son millones y millones y millones de personas, entonces por supuesto que va a subir sin parar. Así que imagínense qué locura lo que era eso, y toda la gente muy feliz porque todos ganaban mucho. ¿Qué más ocurre en ese momento? Con toda esta fiesta de la bolsa, se inventa lo que se llama margin account o cuenta de margen. ¿Qué quiere decir? Vinieron ahí de nuevo los banqueros y buscaron otro negocio más, es el de prestar dinero para invertir en bolsa. Es decir, que venía un señor que tenía $1,000 y le decían: espere, señor, usted sabe que la bolsa sube sin parar, entonces yo le presto 9,000 y en vez de comprar con 1,000, usted compre por 10,000 la misma acción. Igual la acción sube tanto que usted va a pagar ese préstamo con la ganancia de la acción y va a quedar ganando, porque si por ejemplo esa acción subía 10% al año y usted me paga interés de 3% al año por esa plata, usted gana un montón. Y todos contentos. Entonces la gente empezaba a sacar préstamos y préstamos para comprar acciones. Y ahí empieza lo que se llama apalancamiento, porque eso es apalancarse, es no utilizar tu dinero del bolsillo, sino que pedir dinero de afuera, de un préstamo, que puede ser de un broker, puede ser de un banco, y comprar más de lo que tú tienes en tu capital. Entonces, fantástico. Ahora vamos a entender lo que pasa aquí. Primero, que Estados Unidos tenía un fundamento económico muy bueno, porque si durante la Primera Guerra Mundial ganó tanto oro de Europa por vender y vender y vender alimento y vender todo tipo de productos industriales, tenía un fundamento. Pero lo que pasó es que, como todo, ¿no es cierto?, a veces nunca se sabe cuál es el límite, porque todos contentos, todos comprando, todos consumiendo, todos ganando, pero empezaron a aparecer personas del mundo financiero, también del mundo político, que empezaron a decir: señores, acá se está produciendo una burbuja, porque no puede ser que la bolsa suba y suba y suba y no pare de subir, que la gente esté tomando préstamos, que se dan cuenta ya que esa alza
es gracias a dinero prestado. Entonces todo eso era un alza que ya era una burbuja. ¿Y qué pasó? Los hicieron callar. O sea, venían los grandes banqueros y financistas o los otros políticos y todos los hacían callar, no vaya a ser que arruinen la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, en un momento llega el año 1929 y durante el mes de septiembre de golpe empieza a bajar la bolsa. Y ahí todos se asustan, pero luego de eso se recupera. También ocurre que los grandes banqueros, entre ellos el señor Charles Mitchell y otros de sus amigos ahí de JP Morgan, Rockefeller, etc., se juntan y ponen dinero en la bolsa para parar esa caída. Ellos juntan $250 millones, que en ese momento era un montón de dinero, y ellos mismos compran acciones para que empiece a subir y ahí se empieza a recuperar. Pero llega octubre, para finales de octubre empieza a caer y empieza a caer hasta que llega el día 29, que se llama el Black Tuesday o martes negro, y colapsa totalmente la bolsa. Y tal como yo les dije, desde ese momento hasta 1932 cae en alrededor de 90%. Ahora imagínense que una persona que ha pedido préstamos al banco para invertir, que era la mayoría, y empieza a bajarle la acción y se pone en rojo, entonces el banco lo llamaba y eso se llama el margin call, ¿no es cierto? Que es muy famoso, esa frase famosa, margin call, llamado de margen. Ese es el banco que te dice, poné plata de inmediato o te vendo todo, porque estás perdiendo la plata prestada. Entonces la gente tenía que empezar a buscar de dónde poner plata en el banco o le vendían todo. Entonces, como la mayoría de las personas no podían traer dinero, ahí empezaban a vender. Y ahí empieza, como se empieza a caer todo ese castillo de naipes o todas las fichas de dominó empiezan a caerse todas porque uno tras otro el banco les vendía porque no tenía más remedio, porque la persona no tenía dinero. Y la gente empezó a perder todo, porque mucha gente había puesto todos sus ahorros en la bolsa, con préstamos. Y ahí yo hago una pausita para recordarles a toda la gente de esta maravillosa audiencia que quiere invertir en Bitcoin, porque sabe que tiene un potencial muy bueno, jamás poner todos los ahorros, porque ¿qué pasa si hay una gran corrección? Yo se los digo, se los repito todo el tiempo. Gestionar el capital y el riesgo, o sea, no todos los ahorros, no con préstamos, ni soñando, no utilizar apalancamientos en las empresas donde ustedes compran o venden. Pero bueno, volvamos al tema de la depresión de 1930. Y ahora, ¿qué ocurre luego de todo este desastre? Porque los bancos también empezaron a perder mucho dinero, porque la gente no tenía cómo cubrir esos préstamos. Y lo que ocurrió fue que, les digo exactamente, no quiero equivocarme con las fechas, que hasta 1931, 2.000 bancos habían colapsado. Ahora, antes de que colapsaran los bancos, y este es un punto importante para nosotros hoy, antes de que colapsaban, empezaban a haber todo tipo de limitaciones, restricciones en los bancos que decían, ok, si usted no tiene trabajo y no está ingresando un sueldo, no puede sacar contado o puede sacar solo $10 al día, digamos. Imagínense, es 1930, no estamos hablando de hoy. O sea, la gente que trabajaba y aportaba un sueldo no tenía limitación. Pero en un momento empezaron también a limitar a los que traían sueldo y a confiscar su dinero, porque como el banco ya no tenía dinero, empezaron a confiscar. Y al final no dejaron que nadie saque el dinero, colapsaron, cerraron y les dije ahora que hasta 1931 2.000 bancos habían caído. Durante los 2 años siguientes otros 3.000 bancos colapsaron. Entonces la gente se quedó sin nada, es decir, cero. Y ahí aparece, yo les recomiendo porque hay un montón de documentales, se pueden encontrar también en YouTube, que se veían zonas de New York, cerca de la bolsa, parques donde habían cajas de cartón
donde vivían todos estos señores que habían trabajado en las oficinas, salían de las cajas a la mañana trajeados. O sea, eso me hace acordar el corralito de Argentina, cuando yo estaba aquí en Israel y yo veía en las noticias los caños, ¿no es cierto? Porque en Argentina siempre se dice, te vas a vivir a los caños, que salían señoras así mayores con unos tapados así de lujo, gente que era totalmente normativa, que había tenido trabajos respetables, que había tenido ahorros, había tenido casa, en la calle en cajas de cartón. Eso ocurrió luego de una época de bonanza, de riqueza en Estados Unidos. Entonces, yo ahora hago una pregunta inocente. Hoy, que estamos todos hablando de lo que está pasando en la economía, no podemos comparar el fundamento de nuestra economía a lo que era en ese entonces, por lo menos en Estados Unidos. Hoy está mucho peor. Tal como sabemos, el dinero que está circulando en Estados Unidos es dinero inflacionario o sea, los números oficiales muestran que la cantidad de dinero que se ha imprimido en este año desde que empezó este tema de salud en marzo de 2020 hasta hoy, es más que los últimos 100 años. ¿Sabían eso? Y todo ese dinero está totalmente devaluado, ya no vale nada, no hay nada que lo respalde. Y todo el valor de las acciones que está por los cielos, eso no está respaldado en nada. Entonces, yo les dejo a ustedes utilizar vuestra capacidad de análisis para pensar, ¿puede pasar algo parecido con nosotros ahora? Y si en Estados Unidos pasó algo así, luego de una época de bonanza, de riqueza, de fundamentos muy, muy, muy fuertes a la economía, ¿qué pasaría si pasara hoy? Y también el tema de los bancos. Yo ya se los digo y se los repito ya hace un año casi, no porque quiero ser fatalista, no quiero asustar, nada de eso. Yo solo quiero que sean inteligentes, responsables y sepan planear lo que van a hacer para estar preparados, para no pasarla mal si viene un caso así. Entonces yo no les voy a decir lo que hacer, solo acabo de mostrarles la imagen de lo que puede llegar a ocurrir. Y por último, de nuevo recordarles que si hay un colapso de esa magnitud, si tú tienes un pedacito de Bitcoin que está en el blockchain no está conectado con la bolsa ni con los bancos. Es decir, que si colapsan los bancos, no vas a poder en ese momento vender tu Bitcoin porque no lo vas a poder hacer a través de un banco, sino que contado de una persona o no tengo idea cómo. Pero no se te va a borrar, nadie te lo puede sacar. Es decir, que cuando se restablezca el sistema bancario, que ya funcione todo, vas a tener tu Bitcoin y eso va a valer mucho, yo creo. O sea, es mi humilde opinión. Entonces, cuéntenme qué les parece lo que les conté, si les he traído algo que no sabían. Me encantaría escuchar cómo les repercute toda esta información. Por último, los que tienen interés en empezar a entrar en el mundo de Bitcoin y tener algo de sus ahorros de nuevo, no todo, ni soñando, ni tomar préstamos, ni nada, sino que un poquito para diversificar lo que uno tiene, tenemos nuestro webinario de principiantes, fin de mes, luego de ese el nivel 2 para gente que ya sabe más, es decir, que el que ya tiene un monedero electrónico y ya sabe enviar, recibir Bitcoin, puede ir al segundo nivel donde les vamos a enseñar mucho más. Entonces les pongo abajo los enlaces para registrarse a estos webinarios nuestros conmigo en vivo y Catalina de Tech con Catalina. Entonces, bueno, después de contarles tanto, los dejo por ahora. Les recuerdo visitar mi canal Silvia Salud Inteligente. Estoy segura que van a encontrar cosas interesantes ahí. Entonces, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo.